Bueno, estamos ya llegando al final de esta materia que hemos tenido, hermanos y hermanas. La verdad que para mí ha sido muy inspirador y créanme que los aportes que ustedes han hecho a esta materia me van a servir mucho para seguir desarrollando eh, conceptos más profundos, ¿no? De lo que implica ser un líder y sobre todo un líder espiritual. Y me parece que es fundamental el hecho de que cada uno de nosotros no rehuya, no rehuyan a esa posición, no rehuyan a ese honor, no sientan que son menos. El Espíritu Santo está en ustedes, el Espíritu del Señor los acompaña, nadie es más especial para Dios. Creo que a todos nos ha dado esta capacidad de poder servirle, servir a nuestro prójimo y a través de liderazgos sanos, a través de liderazgos como hemos dicho, espirituales, liderazgos que nos permitan plantear el rumbo ante un mundo donde cada día se vuelve más caótico. Necesitamos hombres y mujeres sanos espiritualmente, hombres y mujeres que puedan tener el horizonte pleno, ¿no? Y que no nos amedrentemos, no bajemos la guardia, no sintamos que no vamos a poder. Así es que hoy solamente quiero terminar la clase mencionando, y voy a hacer de manera muy rápida, sobre aquellas cosas, aquellos modelos de liderazgo que hoy la sociedad nos presenta y que quizá muchos de nosotros pudiésemos ser tentados a imitar. Y creo, ¿no?, que las metáforas que existen sobre liderazgo, muchas veces, cuando no las entendemos de manera correcta, terminamos imitando modelos de liderazgo que están muy lejos, en mi entendimiento, de lo que la palabra del Señor dice. Voy a tocar algunos temas que lo voy a hacer con mucho respeto para los personajes que vamos a estar mirando, pero son parte de nuestra realidad, es parte de lo que vemos, nunca con un afán de juzgar a nadie, pero sí un poquitito ejemplificar la realidad de las metáforas que hoy muchos líderes están teniendo respecto de liderazgo. Así es que voy a compartir la pantalla para plantearles lo que quiero decirles. Tenemos entonces, este paradigma de liderazgo tiene que ver con las nuevas metáforas que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? ¿Qué modelos estamos tomando nosotros? La primera clase fue ver el contexto, la segunda es mirarnos a nosotros, qué tanto somos capaces de cambiar, pero ahora, ¿cuáles son los modelos que estamos adoptando o que se proponen y que nosotros tendríamos que, que no, entiendo yo, no sucumbir ante esos? Bien, hay nuevas metáforas para el liderazgo, ¿no? Hay comparaciones o modelos, pero la verdad es que nosotros tendríamos que mirar un poco las metáforas antiguas, ¿no? Las que en este tiempo pueden negarse, porque cuando hablamos de liderazgo en la antigüedad es un liderazgo mucho más complicado, no complicado en el sentido de que es menos esfuerzo, sino más bien había otras motivaciones. Y creo que somos llamados a reaprender de estas metáforas antiguas, de los modelos que nosotros tendríamos que desarrollar como líderes. Bien, cuando hablamos de metáforas, historias, imágenes, ¿qué es lo que nos guía? Es decir, ¿qué es lo que aspiramos? Nosotros siempre cuando vemos a un líder, parece ser que siempre deseamos ser como esa persona. ¿Les ha pasado? Es decir, ay, cómo me gustaría ser como el hermano, la hermana, que saben mucho, que hablan, que no sé qué, que no sé cuándo. O el entorno en el cual nos movemos, principalmente por la tecnología. Hoy tenemos a muchos referentes, ¿no? De predicadores, de teólogos, de oradores, de un montón de cosas, donde de alguna u otra manera tomamos inspiración para que nos guíen,
para que moldeen un poco nuestro entorno. Y la pregunta es, ¿qué modelo estamos siguiendo para eh, inspirarnos nosotros, ¿no? Para armar una aspiración de decir, me gustaría ser como tal o cual persona. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si Jesús y la Biblia tienen una historia, una metáfora distinta que está en discrepancia con nuestra cultura? Es decir, ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros entendiésemos que los modelos que, que, que aparecen en la persona de Jesús y en el texto bíblico, ¿no? Son muy distintos, son modelos que hoy, ¿no? Parece ser que ya no, o no están de moda, o se han olvidado, o en ese afán de querer reinventar las cosas, entonces se han elaborado nuevos modelos, pero que están adaptados más a esta cultura, más a este pensamiento postmoderno y muy alejados de la persona de Jesús y del texto bíblico, ¿no? Entonces, por eso decía que lo que voy a charlar ahora es con el debido respeto a cada personaje, es muy respetable su postura, su teología, su forma de ser, pero es responsabilidad nuestra conocer lo que sucede a nuestro alrededor y empezar a ver cuáles son los verdaderos paradigmas que nos deben motivar a nosotros para hacer nuestro ministerio. A veces causa incomodidad volver a esos antiguos paradigmas y a veces crea una gran dificultad porque parece ser que hoy, en medio de las distintas propuestas que tenemos en el mundo evangélico sobre modelos de liderazgo, es difícil cambiar algunas cosas, ¿no? Y entonces terminamos adaptándonos o adoptando esos modelos que de una u otra manera nos quieren guiar. Primero, hoy tenemos un modelo de líderes que tienen una característica de ser gerentes, jefes, dictadores, ¿no? Eh, los grandes políticos que tienen esta impronta de que piensan que tienen el poder, que pueden hacer las cosas, que, que se sienten jefes, se sienten intocables. Y este es un modelo de liderazgo muy atrayente porque cuando una persona tiene poder, ¿no? Entonces se transforma y evidentemente muchos líderes que hoy, eh, no solo en la cuestión política, sino también en el mundo religioso, ¿no? Se comportan de esta manera. Se comportan, es decir, son como líderes que vos los mirás y parece que el suelo no los merece. Son líderes que vos mirás y decís, ay, híjoles, es gente inalcanzable, gente que incluso en su forma de caminar, de hablar, de moverse, es decir, yo tengo el control, yo tengo el poder, y este es un modelo muy, muy atrayente, ¿no? En el cual incluso muchas personas que tienen problemas de autoestima se refugian en estos modelos para compensar un poco esa falta de autoestima y empoderarse de tal manera que ejerzan un liderazgo como gerente, como un jefe, como un dictador. Pero el modelo antiguo, hermanos, tiene que ver con la servidumbre. Toco aquí, ya había hablado un poco de mi admiración muy sana, ¿no? No, tal vez no en su contexto teológico, pero sí en su hacer de la monja Agnes. Eh, Me parece que Teresa de Calcuta representa aún más allá de que no era una mujer perfecta ni nada por el estilo, eso me queda muy claro, era como cualquiera de nosotros, pero me llama la atención como una mujer de pequeñita, peticita, ¿no? Frágil, tuvo el valor de dejar Albania y, bueno, ir directo a Calcuta, a la India, y tocar lo más terrible que puede existir en el ser humano, ¿no? Tocar a los más despreciables, tocar, abrazar, bendecir. Liderazgo necesitamos así, hermanos, hermanas. Necesitamos hombres y mujeres que estemos dispuestos a servir, no importa las condiciones, ¿viste? A veces, como dijo Hans Kuhn ayer que hablé
la charla, la iglesia que monta su carpa, ¿no? Y no mira otros horizontes, está siendo infiel a su llamado. Hoy tenemos este modelo de ser un líder siervo, que estemos dispuestos a decirle al Señor, envíame donde tú quieras que yo vaya. Si yo tengo que hacer algo, lo quiero hacer para tu gloria, para tu honra, y me parece que hoy necesitamos esos líderes, ¿no? No de los que gritan con palabras, sino de los que gritan con sus acciones. No sé si es atribuible a Teresa de Calcuta o a su cofradía, ¿no? De monjas, que decía, bueno, vayan y prediquen del Evangelio y si es necesario, hablen. Esta es una frase muy interesante porque finalmente trata de emular el hecho de que a veces no son las acciones las que nos mueven, ¿no? Sino, a ver, no son las palabras las que nos mueven, sino más bien las acciones las que nos impulsan a hacer. Y creo que este modelo que es desafiante, modelo que es realmente muy, ¿cómo es? Que pone a prueba realmente, ¿no? Eh, eh, todo lo que somos, valdría la pena tomar este modelo. Hay modelos, hermanos, de liderazgo que hoy se presentan como los líderes ladrones o chorros o abusadores, ¿no? Hay líderes que solo viven a expensas de la gente, que solamente eh, usan el poder, su forma para hacer fortuna, para amasar grandes cantidades de dinero, para vivir muy lejos del pensamiento de Jesús. Hay líderes, ¿no? Que con tal de tener a la gente bajo control, la manipulan, ¿no? Y su manipulación es de tal manera, ¿no? Que mucha gente termina sucumbiendo a sus deseos, termina siguiéndolos, termina defendiéndolos, y son modelos, ¿no? Donde hoy vemos tantos escándalos de líderes que eran muy prestigiosos, muy famosos, ¿no? Y que terminaron o acusados de violación, o acusados de pedofilia, o acusados de fraude, o acusados de mil cosas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros miramos a estos personajes, ¿no? Que son muy famosos, muy carismáticos, que son personajes que mucha gente, incluso de nuestra iglesia, los sigue, los ve, los sintoniza, que sigue sus prédicas, que a veces ni siquiera somos capaces de discernir lo que está diciéndose en el sermón. Y uno, bueno, termina sucumbido ante toda esta parafernalia de estos líderes que plantean, ¿no? Su propio trabajo. Eh, y he visto a muchos líderes de nuestra congregación o de nuestra iglesia, ¿no? Queriendo imitar este tipo de acciones, queriendo imitar incluso las formas, las maneras, ¿no? Y me parece que no debería ser. El modelo que hoy tenemos es un modelo totalmente diferente. El modelo Jesús, ¿no? Representa el gran paradigma. El modelo Jesús representa el paradigma de la vida, ¿no? De la compasión, de la empatía, representa el paradigma de, de, de no estar bajo los reflectores, ¿no? Todos sabemos el modelo de Jesús. Y me parece que hoy este modelo no está muy bien aceptado, ¿viste? Sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Es un concepto que hoy ya es muy difícil, ¿no? O sea, a veces en medio de un mundo de liderazgo que hoy tenemos, ser manso ya no es una virtud, es un peligro porque hay otros que te van a querer subir y te van a querer arrebatar y en fin, mil cosas. Hoy necesitamos el modelo de Jesús que se aleje de esa tentación que todos tenemos de la fama y de la fama mala vida, ¿no? O de la fortuna mal hecha, sino más bien como Jesús lo proyectó. Hay un modelo de ser el líder próspero, exitoso, es un modelo donde mucha gente aspira, muchos líderes quieren ser
pastores porque esto representa fama, poder, representa un estatus, ¿no? Representa una forma de ser y bueno, ¿quién no quisiera tener eso, viste? ¿Quién no quisiera ser atrayente, arrastrar multitudes? ¿Quién no quisiera predicar en una iglesia, una mega iglesia? ¿Quién no quisiera tener lo que algunos líderes tienen, escritores o escritoras famosas, ¿no? Donde tienen mansiones completas. Esta es la mansión de una escritora muy famosa, de una conferencista muy famosa, ¿no? Que están muy alejados de la realidad, ¿no? Que han querido sucumbir a eso, decir, bueno, este, yo voy y predico, pero cobro tanto, necesito tanto dinero, tanta plata, y bueno, son fortunas las que amasan grandes líderes, ¿no? Y que sigue siendo como un modelo muy, muy atrayente, o como es muy tentador, ¿viste? ¿Y quién no va a querer tener un auto 0 kilómetro alta gama? ¿Quién no va a querer tener una mansión como casa? Y sí, pero este es una metáfora o una comparación de liderazgo que me parece que hoy, ¿no? Muchos pretenden emular, imitar, pero me parece que el modelo antiguo sigue siendo mucho más factible. Hoy necesitamos líderes que entendamos el sacrificio, que entendamos la renuncia, que entendamos que a veces no siempre se tiene, pero Dios siempre provee. No siempre se tiene, pero Dios siempre provee. Necesitamos líderes, ¿no? Que lo que quieran hacer con lo que Dios les ha dado, sean para la gloria y la honra de Él, para su reino. Necesitamos recuperar el sentido de un Jeremías, de un Pablo, ¿no? Modelos en donde lejos, muy lejos de querer vivir en ese excepticismo del éxito, no sé, no dije bien la palabra, este, ser, sentirse con ese éxito, con esa prosperidad. eh, Finalmente fueron hombres que terminaron, Jeremías huyendo a Egipto y muriendo lejos de Ciudad Santa, ¿no? Y Pablo terminó decapitado en algún lugar de una prisión romana. Pero bueno, finalmente son modelos que nosotros tendríamos como una línea para poder seguir ese tipo de modelos, ¿no? Me parece que hoy tenemos que recuperar esa pasión por el Señor, pero muy alejados de estos paradigmas que hoy en día nos están bombardeando, que los miramos a cada rato y que de manera inconsciente muchos anhelaríamos estar en el lugar de esa persona o anhelaríamos estar haciendo o sintiendo o disfrutando lo que esos líderes están teniendo. Y hay dos grandes ejemplos. Quiero hablar solo de Jim Elliot. Jim Elliot es un personaje que yo he admirado. Incluso hay una película de él, se la recomiendo, ¿no? Eh, este fue un hombre que murió por la causa del Evangelio, junto con otros de sus compañeros que quisieron evangelizar a una aldea aborigen del Ecuador, si no mal recuerdo, y bueno, terminaron asesinados por esas personas. O sea, Jim Elliot junto con sus amigos se plantaron en esa aldea de aborígenes, ¿no? De personas salvajes, diríamos, en buenos términos. Y bueno, hicieron su base y dijeron, bueno, vamos a estar allí, que la gente nos empiece a mirar para que se familiaricen con nosotros, pero él quería compartir él sentía en su corazón que esas personas tenían que convertirse a Cristo, ¿no? Y entonces resulta que los indios, ¿no? La gente aborigen llegó, los miraron. Jim Elliot junto con sus compañeros pensaron que habían logrado ese contacto, ¿no? Y terminaron finalmente asesinados por esas personas. La historia es muy interesante porque la muerte de Jim Elliot pudiese haber sido un fracaso, pudo haber sido una gran tragedia y lo fue para muchas familias, principalmente para su esposa, pero Dios hizo algo maravilloso con ello porque
Después, estas personas que mataron a Jim Elliot se convirtieron a Cristo. Y, y por eso digo que es interesante la historia. Hay una película, pueden buscarla en YouTube, me parece, muy inspiradora, porque después la esposa de Jim estaba sentada en medio de las personas que habían matado a su esposo. Eh, y la gracia del Señor fue suficiente porque, a ver, son esos modelos donde nosotros tendríamos que eh, eh, emular, ¿no? William Borden fue otro misionero que quiso evangelizar a personas del otro lado del continente, un hombre muy acaudalado en Estados Unidos, tenía toda la fortuna del mundo y un día le dijo a su papá, voy a dejar, si no me recuerdo su historia, tenía que ir a la China para compartir el Evangelio de Jesús, se sintió tocado por eso. Este, Desafortunadamente, en el viaje, él murió, contrajo fiebre y murió, ¿no? Y no llegó a concretar eso, pero su historia ha inspirado a un montón de gente. Muchos misioneros han tomado la historia de Borden, de William Borden, como un punto de partida, porque son modelos inspiradores, porque son modelos en donde uno puede decir, si mi vida es preciosa para Cristo, que la tome, que Cristo tome nuestra vida, ¿no es cierto? Y si hay que morir, muramos. Y la verdad que me impactó. Y William Border, él en el viaje que tenía, tenía una Biblia, ¿no? Y en cada parte donde él se sentía mal, decía sin retroceso, ¿no? Sin retroceso. O sea, él escribió en su Biblia que él no quería volver, él estaba dispuesto a ir a esa misión, pero Dios tenía otros planes para él. Modelos como estos, hermanos, nos parecen que son más inspiradores a lo que podríamos hoy tener como líderes prósperos, exitosos, famosos, millonarios, que viven bajo la comodidad de la sombra de sus millones de dólares, ¿no? Y creo que necesitamos recuperar esta pasión. Y finalmente, tenemos el modelo del líder como héroe, celebridad, estrella. Ay, hermanos, me he topado con un montón de líderes e incluso uno mismo es tentado a eso, ¿eh? Déjenme decirlo y déjenme confesarlo. En algún momento de mi vida me quise sentir, ¿viste? El Superman, la estrella, decir, bueno, aquí estoy, soy Abraham Marín y son modelos, ¿no? Donde uno quiere tener el reflector, ser el ídolo de las multitudes, ¿no? El aplauso, la fama, el hermano Abraham, esto, y qué lindo, qué tal. Entonces, uno cuando no tiene muy claro su relación con el Señor, pues uno termina sucumbiendo, ¿viste? A esa parte. O sea, el halago siempre es, no sé, muy atrayente, ¿no? Por eso yo siempre creo que en la clase de predicación les decía, cuando alguien se acerque a vos y después de tu sermón te diga, hermano, qué hermoso, hermana, qué sermonazo, qué bendición, vos aceptá, agradecer, pero nunca lo creas, ¿no? O sea, nunca lo creas en el sentido de que te eleves. Dale gracias a Dios porque ha sido instrumento de bendición, pero nunca en el sentido de sentirte que vos sos la estrella. La estrella es Cristo y siempre será Cristo. El aplauso es para Cristo, la gloria es para Cristo, la honra es para Cristo. Nosotros solamente somos sus trabajadores, somos sus siervos y queremos hacerlo con un modelo, ¿no?, de santidad. Creo que hoy necesitamos cambiar el paradigma de sentirnos los superestrellas, Superman, ser hombres y mujeres que queramos que todos nos reconozcan. He visto a muchos líderes fracasar porque no se sienten reconocidos, no se sienten admirados, se sienten menos, se comparan con otros, pero quisieran tener ese éxito, ¿no? Que a veces uno inconscientemente tiene, ¿no? Ese deseo de querer ser como Dios lo traemos desde Adán, que fue el problema de la caída. Pero me parece que hoy necesitamos recuperar este modelo de santidad, ¿no? Debemos ser líderes santos de Dios. Creo que es ahí donde radica la verdadera transformación de la iglesia, radica la verdadera parteaguas de lo que somos como líderes. Y creo que a eso somos llamados. Somos llamados a este nuevo paradigma que es muy antiguo, ¿no? Pero que hoy parece ser que poco se habla de la santidad en el liderazgo.
Y, y creo que hoy necesitamos consagrarnos al Señor. Más que buscar la fama, el aplauso, creo que hoy necesitamos ah, vivir para Cristo, honrarlo en nuestros actos, en nuestras acciones, con nuestra familia, en la iglesia, cuando subamos fotos a las redes sociales, debemos transmitir la santidad de Dios, ¿no? Cuando compartamos pensamientos en cualquier red social, hagámoslo desde esta visión, ¿no? De lograr un cambio en una sociedad donde la santidad ya está fuera de moda, pero me parece que nosotros tendríamos que recuperarla. Así es que ah, fue muy rápido el esbozo que quise hacer, pero me parece que era fundamental el hecho de poder reconocer que estos modelos que hoy tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros estamos en esa decisión de cuál seguir, ¿no? Y bueno, si nosotros no tenemos muy claro cuáles son los modelos que creo que Dios quiere que sigamos, vamos a sucumbir a estos que se están presentando. Pero me parece que podríamos replantear esa parte, ¿no? Y seguir con los modelos antiguos, reaprenderlos, adaptarlos a nuestro tiempo, pero no olvidarnos que lo que sucedió en el pasado y que está registrado en la palabra del Señor, no sigue siendo tan vigente y tan importante en medio de esta sociedad. Porque fíjense, a ver, Pablo, ¿no? Hablando de Jesús, hablando de los discípulos, ejercieron sus liderazgos en medio de una sociedad muy parecida a la nuestra. Roma estaba corrompida, había mucha idolatría, había dioses para todos. Acuérdense cuando Pablo habla sobre el altar del Dios no conocido, porque era un altar donde si algún Dios no había construido nada, ese altar era para él, ¿viste? Y vivía una situación muy parecida, ¿no? Corrupción y desenfreno sexual y bueno, vemos las cartas de Corinto, por ejemplo, que eran terrible lo que estaba sucediendo ahí. Es decir, los tiempos que vivieron los apóstoles, el mismo Señor Jesús, son parecidos a lo que nosotros estamos viviendo. Y si los modelos que ellos ejercieron fueron muy buenos y muy sanos y muy espirituales, me parece que hoy necesitamos retomarlos y hacerlos nuestros, ¿no? Y ser líderes siervos y ser líderes conforme al modelo de Jesús, líderes que podamos decir, Señor, si tú quieres que yo vaya a algún lado, envíame, quiero vivir para ti y quiero morir para ti. Eso es un modelo que hoy difícilmente podemos decir porque estamos muy arraigados, ¿no? Eh, Sé que no es fácil dejar la tierra de uno, lo digo por experiencia, hay muchas cosas que implica la renuncia, ¿no? Pero cuando uno lo hace por Cristo y uno está convencido de que Cristo debe ser glorificado en nuestras vidas, entonces estos modelos adquieren una gran relevancia y adquieren una propuesta de decir, volvamos a esto, hagamos estos, seamos estos hombres y mujeres, ¿no? Que vivamos como líderes santos de Dios, como líderes que respiremos ser consagrados del Señor. Dejémonos ya de vivir bajo la carne, sometámonos bajo el señorío del Espíritu Santo, eh, hagamos una transformación real, plena, genuina, legítima con nosotros. No posterguemos más y no nos autojustifiquemos diciendo, pues es que así soy, no puedo cambiar, he hecho muchos esfuerzos, pero voy a seguir siendo lo que soy. Dejémonos de eso y vivamos liderazgos espirituales, profundos, con convicciones, liderazgos en los cuales día a día vayamos acercándonos al modelo de Jesús, ¿no? Hagamos liderazgos que bendigan a nuestra iglesia, no que dividan. No necesitamos que hoy los alumnos vayan y digan a la iglesia, todos están mal, todos ustedes están mal, y yo ya aprendí lo que hay que hacer, así es que yo les voy a decir lo que tienen que hacer. No, 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 por favor,
Ustedes tienen que aprender a escuchar a Dios y tienen que saber en qué momento Dios los va a usar y cómo los va a usar para bendecir a su iglesia. Pero me parece que hoy es muy, muy importante recuperar estos modelos de liderazgo que nos permitirán salir adelante en medio de esta sociedad. Y como le dijo Pablo a la carta a los filipenses, eh, seamos como luminares, ¿no? Seamos como luminares del mundo. Y espero que la luz de cada uno de nosotros resplandezca con tanta fuerza, ¿no? Ya no seamos un fósforo, no seamos solo un cerillo, seamos una luz con fuerza que podamos tener eh, el poder en el espíritu para influir en nuestra sociedad, para bendecir a nuestra iglesia y para que el reino de Dios sea glorificado. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias por acompañarme, por tolerarme también en esta materia. Para mí es una materia que me apasiona un montón, y que creo que en lo particular seguiré aprendiendo y yo oro porque cada uno de ustedes sean buenos líderes, ¿no? Buenas líderes para la gloria del Señor. Bueno, pues hasta acá la clase de liderazgo. Que Dios nos siga acompañando. Eh, a diferencia del pastor Juan Marcos, ustedes me van a tener que seguir aguantando en algunas otras clases y soportando un poquitito más, hermanos, pero un poco más, prometo este, no cansarlos tanto, pero gracias por su tiempo, gracias por, su, por sus participaciones. Fue una bendición haber compartido esta materia con ustedes. Así es que, pues Dios los bendiga mucho. El lunes iniciamos otra materia, ¿no? Quiero decirles, hermanos, que quien no haya aprobado la materia de la historia de la Biblia y sus traducciones no va a poder cursar la materia de introducción al Antiguo Testamento. Recuerden que en el documento que les envié del calendario de actividades, les puse las materias que tenemos este año y hay un asterisco en las materias que son correlativas, es decir, que no vamos a poder cursar una materia sin antes haber aprobado la materia previa. Entonces, en la línea de Biblia que vamos a tener en todo el seminario, ustedes para seguir avanzando en esas materias tienen que tener aprobado la materia anterior. Entonces, la línea de Biblia inició con la historia de la Biblia y sus traducciones y ahora vamos con introducción al Antiguo Testamento. Y quien no haya aprobado la clase de historia no va a poder cursar, a menos que charle conmigo, platiquen y vemos cómo lo podemos arreglar, pero les pido por favor que podamos tener en pendiente de esos asteriscos y cuáles son las materias que son correlativas, ¿no? Por ejemplo, hoy liderazgo no es correlativa, ustedes pueden cursar las otras materias que no son correlativas, tranquilamente, si no aprueban liderazgo, tranquilamente pueden cursar la siguiente materia, pero las que son correlativas no. Y ojo, en la línea de teología ya empiezan las correlativas con la materia que viene, que es introducción a la teología. Ahí empieza. Ustedes tienen que aprobar esa materia para después continuar con teología sistemática 1, teología sistemática 2 y así, de esa manera, para que puedan cursarlas. Por eso es muy importante, hermanos, que puedan aprobar sus materias o en el tiempo en que se señala o en los recuperatorios que tenemos, ¿no? Tenemos fases de recuperatorio, podríamos ahí hacerlo, pero es muy importante que ustedes conozcan esto, ¿ok? Clelia. Sí, bueno, Pastor, quería agradecerles por la materia que ha dado, también ha sido muy, muy gratificante. Ha sido muy, ¿cómo se dice? Cuando nos echan, nos echan, nos echan. La verdad que fue muy lindo y la verdad, bueno, usted es como el preceptor porque siempre está, es el que siempre está, en la materia lo pone. Así que bueno, le quería agradecer por el sentido de humor que le pone y por la onda que le pone al dar la materia. Y es como que me asusta cuando dice las correlatividades de la materia. La verdad que llegar hasta acá ha sido un súper esfuerzo. No sé si para el resto también, pero
llegaba los fines de semana a la noche y yo estaba los sábados a las 9, 10, 11, 12, 1, lo que sea, la hora que sea, entregando los trabajos. La verdad que el Señor ha trabajado mucho en mi vida, así que te agradezco por haber estado, por haberlos puesto también. Y bueno, sí me asusta un poco cuando dice tienen que tener las materias aprobadas, porque me hace acordar al terciario cuando nos decían las correlatividades. No, en serio, es como que el corazón me palpita así cuando digo correlatividades. Así que bueno, espero que el Señor nos esté acompañando en la nueva etapa que nos espera a partir de la semana que viene. Sí, seguro. Gracias, Claire. Gracias por tus palabras. Sí, sé que no es fácil, pero es parte de la política del seminario porque necesitamos en algún momento sacar el seminario. Y, y como son correlativas, los temas tienen que, se combinan. Entonces, ahora ustedes ya saben historia de la Biblia y sus traducciones y lo que vamos en Introducción al Antiguo Testamento ya van a saber más o menos, ya van a tener idea de qué vamos a hablar. Así es que tranqui nomás, es cosa de ir despacito. Siempre los profesores estamos dispuestos a ayudarles. Si algo se les atora, siempre estamos allí para ayudarles. Pero sé que ha sido un esfuerzo y lo agradezco y creo que el Señor lo agradece mucho más. Zoraida. Bueno, hermano, primero que todo, pues agradecerle a Dios y agradecerle a usted, hermano. Ha sido muy bueno y como nos decía el hermano Álvaro antes, aquí en Colombia, es crucial. Dios lo trajo en su tiempo, nos confronta, nos enseña, nos guía lo que queríamos hacer y hermano, Dios lo bendiga por, por esta materia. Yo no tenía ni noción de eso porque nunca me he creído líder de nada ni me he experimentado en nada, entonces no, pero gracias al Señor me ha abierto un panorama para conocer. Dios lo bendiga, hermano, muchas gracias. Gracias. Y lo segundo es de las preguntas de siempre. Yo no sé de dónde mira uno si pasó la materia o no la pasó. En el caso de historia de la Biblia, recuerden que el primer intento que tuvieron, lo que sacaron en la calificación del primer intento, esa fue su calificación ¿El examen final? Sí, el examen final. Ah, bueno. Esa es su calificación. Y los de... para aprobar es 6. 6 para arriba. Ah, bueno. Y lo segundo es que lo que yo le dije que quería, vuelvo y dentro de la plataforma y el cuestionario uno no tiene nota, el mío no tiene nota. Yo espero que lo haya pasado, pero en la plataforma no aparece mi nota. Para mí no. Qué raro. El hermano me dice que allá su merced lo tiene y que ahí está calificado, pero a mí no me aparece. Bueno, tenemos dos Entonces ventajas. No sé cómo me fue o qué hay que hacer. Tenemos dos ventajas. Si me aparece a mí, ya está calificado, Zoraida, así es que su calificación está asegurada. Pero qué raro, porque yo revisé específicamente, pero lo voy a volver a checar. Déjeme preguntarle al hermano Jonathan que me ayude a ver qué está pasando. Así es que, pero yo lo tengo registrado, así que quede tranquila, su calificación está asegurada. A mí me parece raro porque los otros sí parece la calificación, pero el uno no. Ok. Lo voy a volver a checar, hermano. Gracias, hermano. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga un montón. Cuídense, por favor. Pasen un lindo fin de semana.